Hola, buenas tardes. Soy la doctora Catherine Acuña, médico general. Estoy acompañada del doctor Humberto Miranda, psicólogo, y hoy les traemos un tema muy interesante, ¿cierto, doctor? Hola, doctora Acuña, qué gusto compartir con usted este espacio y el tema que nos convoca esta tarde, y aprovecho para enviar un cordial saludo a todos los que están conectados a través del Facebook Live del Hospital Internacional La Católica. Y el tema que hoy nos convoca es el siguiente: ¿cómo influyen los ambientes laborales en los estados de salud y en las emociones? Con esta pregunta lo que hemos querido es juntar dos cuestiones que son muy interesantes. Por un lado, los ambientes laborales y por otro, las emociones. ¿Y por qué centrarnos en las emociones? Porque cada día en los ambientes laborales son un factor determinante para la salud y el bienestar de las personas. Este conversatorio que tengo el gusto de compartir con la doctora Acuña, lo vamos a desarrollar en tres partes. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre qué son las emociones en los ambientes laborales. En segundo lugar, hablaremos sobre cómo las emociones se presentan en los ambientes laborales. Y en tercer lugar, la tercera parte de este conversatorio, sobre cómo influyen los ambientes laborales en los estados de salud y en las emociones, tiene que ver con qué manejo se puede hacer de las emociones en los trabajos, en los espacios laborales. Doctora Acuña, ¿qué problemas emocionales son los principales motivos de consulta en las personas que atiende? Bueno, por lo general, nunca consultan por problemas emocionales. Siempre son problemas relacionados con su físico, ya sea un dolor de pecho y están muy preocupados, dolores de cabeza, contracturas musculares, pueden ser diarreas, un montón de síntomas. Y al final resultan que están relacionados a sus emociones, ya que no saben manejarlas. Qué interesante este aspecto. Usted nos dice que esos problemas físicos que consultan las personas están vinculados con las emociones. ¿Cómo llega a la conclusión que esos problemas físicos tienen un origen de tipo emocional? Haciendo una buena historia clínica, muy detallada. Siempre se les pregunta bien a los pacientes el inicio de síntomas, si están pasando por algún factor estresante, si tienen algún problema ya sea en la casa, en el trabajo. Tuve el caso de una pacientita, ¿verdad?, que me llegó solicitando laboratorios de vitaminas, porque ella decía que estaba muy cansada, tenía problemas para dormir y ella relacionaba eso con falta de vitaminas. Entonces ella me llegó especialmente para pedir laboratorios por vitaminas. Conforme le hice la historia clínica, ¿verdad?, le pregunté si estaba pasando por algún factor estresante en el trabajo, en la familia, y resultó que meses anteriores, ¿verdad?, ella estaba en un puesto y ya le tocaba ascender. Resulta que a la paciente no la pusieron en ese puesto y pusieron a una compañera que llevaba menos años en el puesto. Entonces, ¿qué pasó? Que ella ya estaba estresada, no sabía cómo sacar esas emociones, no podía dormir bien, estaba muy cansada y ella relacionaba eso con falta de vitamina. Al final tuve que estar hablando de eso con ella y se puso a llorar y ahí empezó a abrirse. Este caso que usted nos comparte nos muestra que las emociones son un factor importante para explicar fenómenos individuales y organizacionales. ¿Por qué? Porque en el ámbito laboral, que es el tema que nos compete hoy, que lo hemos vinculado con las emociones, se ha demostrado que los estados emocionales, las emociones, juegan un rol importante en la satisfacción laboral y en el funcionamiento grupal y personal, en el liderazgo, en aspectos como la violencia y el acoso que ocurre dentro de los espacios laborales. Para desarrollar este tema, así como lo hemos dicho, en esta primera parte vamos a
hacer referencia a qué son las emociones, porque a veces parece que estamos manejando un tema y para que tengamos un lenguaje común, un punto de partida que nos permita entender las emociones en los ambientes laborales. Frida, en el año 1993, nos sugiere que la emoción es un componente experiencial, vivencial del afecto y es una apreciación subjetiva. ¿Qué significa esto? Que la emoción está representada por múltiples componentes que se reflejan en respuestas de tipo fisiológicas, conductuales y subjetivas. Qué interesante eso, porque esto nos coloca ante una situación de la emoción en función del significado que le da a una persona a un hecho o a una situación en el ámbito laboral. A un significado, una representación. Entonces, si la persona considera que ante un estímulo laboral, una realimentación que le da su jefatura sobre su desempeño laboral, esa realimentación, la persona que la recibe la considera como perjudicial o como un daño, entonces las emociones que va a expresar pueden ser de rabia, de enojo, de tristeza. En cambio, otra persona ante esa misma situación de recibir realimentación de parte de una jefatura puede tomar esa realimentación como un reto o como un desafío. ¿Y qué tipo de emociones se pueden suscitar ante esa situación? De alegría, de entusiasmo, de ver aquella situación como un reto. Doctora, a propósito de esto que usted está compartiendo, este caso, ¿qué otros casos la gente consulta, principalmente con problemas físicos, que están enmascarando cuestiones de tipo emocional? Bueno, a veces, ¿verdad? Los pacientes, al no saber manejar las emociones, no sé si es que están pendientes de cómo usted se relaciona conmigo, por ejemplo. Tuve un paciente una vez que él me llegó ya diagnosticado por ansiedad y depresión. Ese paciente le molestaba o sufría tanto porque el jefe no compartía con él. Él me decía, doctora, pero es que yo trato de agradarle a mi jefe, trato de hacer bromas y mi jefe no me da pelota. Entonces todo eso a mí me afecta. Yo siento que mi jefe no me quiere, que me quiere despedir. Para él todo lo hago mal. Entonces yo creo, ¿verdad?, que si no sabes manejar las emociones, y cualquier cosita va a estar como afectando el autoestima también. Y van a crear otros trastornos. Con relación a este caso, hay otra definición importante para entender las emociones como procesos adaptativos que tienen un efecto positivo o negativo, y esto depende de la valoración o el significado que hace la persona de la situación y de los recursos que tenga esa persona para adaptarse a los cambios. Interesante este ejemplo y si este caso que nos da la doctora Acuña con relación a esta otra definición de la emoción como un proceso de adaptación. ¿Qué casos usted ha tenido relacionados con dificultades de adaptación, con ese proceso de la persona de ajustarse al entorno laboral de acuerdo a las exigencias que hay de mayor inmediatez? Porque una de las características en las organizaciones actuales, en las empresas, en los trabajos, en los hospitales, en diversas instituciones laborales y organizaciones, es la inmediatez. Y en muchas ocasiones valoran al trabajador, valoran su competitividad, valoran su desempeño en función de qué tan rápido respondió. Y eso en ocasiones produce un estrés innecesario, porque se quiere una inmediatez que en muchas ocasiones no es necesaria y que más bien produce una situación de estrés y de malestar en el desempeño. Bueno, pero también, ¿verdad?, hay que destacar que no solo los problemas en el trabajo te van a afectar.
A veces los pacientes consultan, por ejemplo, me llegó una paciente que falleció el papá, meses después falleció la mamá. Era una señora que estaba inestable. Entonces le afectó tanto en el trabajo que la jefatura tomaba medidas, digamos que incorrectas, porque al final empezaban a tratar mal a la señora. El problema es que la señora, bueno, todos, yo creo, ¿verdad?, que piensan que una persona, por ejemplo, deprimida, siempre va a estar triste, siempre va a andar llorando. Esa señora, cuando entró en depresión, intentó más bien enmascarar todos sus síntomas. Entonces, la señora antes no se maquillaba. Se maquillaba de vez en cuando, ¿verdad?, para ir a una boda, a una reunión de amigas. Pero como la señora no aceptaba y no quería que los compañeros la vieran de esa manera, empezó a comprar maquillaje y se maquillaba todos los días. Qué interesante cómo en ocasiones las personas cubren sus malestares emocionales arreglándose mejor o no recurriendo a las redes de apoyo por la emoción de temor o de miedo a no ser respaldado, a no ser apoyado y a no ser reconocido. Es importante que tengamos en cuenta que la emoción de la tristeza, del dolor, de la pena, son emociones inherentes de la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Que quien no los tenga no es un ser humano. Pero eso considero que es un tabú todavía. Porque hay pacientes que dicen, no, ahora que está de moda la generación de cristal, pacientes que dicen, no, es que esas generaciones son muy débiles. Yo he tenido pacientes muy jóvenes, ¿verdad?, que todavía se niegan a aceptar que tienen sus problemas. Así como he tenido pacientes de edades avanzadas que tampoco los aceptan. Entonces siempre les va a dar vergüenza que usted llegue y le reproche, ay, mira, es que ¿por qué está deprimido? ¿Por qué está manejando sus emociones así? No le da vergüenza. Usted tiene una familia, tiene hijos, no debería comportarse así. Y yo creo que a nadie, bueno, a la mayoría no les han enseñado a manejar las emociones. ¿O se le enseñaron? No, tiene toda la razón. Lo que pasa es que en este proceso de la emoción, en esta primera parte que estamos en el conversatorio sobre qué es la emoción, a partir de estas definiciones de los casos que estamos mencionando, nos damos cuenta que en ocasiones expresar las emociones en algunos contextos está mal visto. Ajá. En algunos contextos está mal visto. Entonces la persona opta por reprimir la emoción y esa represión de la emoción en ocasiones tiene repercusiones en los signos y síntomas físicos, es decir, en el cuerpo, donde tienen una expresión, esas emociones reprimidas en el cuerpo. Entonces tenemos que muchos de esos problemas emocionales o de emociones no expresadas o no vividas, entonces en ocasiones las personas las vivencian, las viven, las experimentan con dolores en el estómago, con colitis, con determinada gastritis, con dolores de cabeza, con migrañas, con lumbalgias, con dolores de espalda, Dolor de pecho. dolor de pecho, con presión alta, con hipertensión, porque las emociones, como en ocasiones están mal vistas en muchos ámbitos laborales, entonces lo que se quiere es que la persona reprima esas emociones. Si usted tiene la emoción de la rabia en su trabajo, ¿qué le han dicho cuando usted expresa la emoción de rabia en su contexto laboral? Posiblemente lo señalan. Es una persona inestable. Y le dicen que es una persona inestable. Sin embargo, sentir rabia es una experiencia muy humana. En algún momento todos vamos a sentir rabia. La cuestión es la intensidad de esa emoción, ¿verdad? Y que hay personas que se desbordan en la rabia y esa rabia les lleva a tirar objetos, a insultar a los demás. Pero aquí la pregunta
crucial en los ámbitos laborales es: el equipo de trabajo está dispuesto a comprender, a ayudar y a apoyar a esa persona para que mejore esa gestión emocional, o Doctor, más bien la señala, la critica, y eso hace que las emociones tengan una expresión, una influencia en los problemas físicos. usted como psicólogo ha tenido empresas que se preocupan por el bienestar de los pacientes. ¿Han enviado a sus empleados a consulta? Muchas gracias, doctora Acuña. Interesante pregunta. Las empresas cada vez están más preocupadas por las emociones de sus trabajadores, porque se han dado cuenta que la emoción de la felicidad tiene una influencia directa en la satisfacción laboral y en el alto desempeño, en equipos de alto rendimiento. Sí, yo recibí a una persona que le pagó la consulta la empresa donde él trabaja, donde la persona trabaja. Sin embargo, como esa persona no es consciente de las emociones que tiene, no volvió a venir a consulta. No Entonces valora. ahí tenemos una situación de la adherencia al proceso terapéutico, es decir, que la persona asista a un proceso terapéutico, porque la gestión, la atención de las emociones no se logra de forma mágica de un día para otro. Es un proceso que en el caso de la atención psicológica en salud mental requiere de un proceso, en ocasiones de 3, de 5, de 6 sesiones o de un año o de más tiempo. Sin embargo, volvemos a la cultura de la inmediatez, donde lo que importa es tener la solución rápida, tipo microondas, en 2 minutos. Y el ser humano, que está lleno de emociones, que es la complejidad, no puede resolver esas situaciones en 1 o 2 consultas, sino que requiere un proceso terapéutico de mayor duración, sobre todo porque hay determinadas emociones que pueden reflejarse en ataques de pánico. Claro. En situaciones que se tiene que hacer un proceso de curación, de transformación, de mejora emocional. La emoción es generalmente de corta duración, es muy intensa y está asociada a un estímulo específico. ¿Qué puede ser un estímulo específico? Un saludo de un compañero de trabajo, el reconocimiento de la jefatura del trabajo que uno realiza. Entonces, eso genera emociones que algunos estudiosos lo llaman emociones de tipo positivas, proactivas, prosociales. Entonces, esas emociones construyen. Yo a veces me encuentro en la situación en el hospital o en instituciones que nos encontramos por los pasillos y en ocasiones no nos saludamos. El saludarnos es un estímulo específico que genera un ambiente de trabajo saludable, que genera un estado de salud. Pero a veces por las premuras en los espacios, en los centros de salud, ¿verdad? En los hospitales, en los EBAIS o en otros centros de salud, olvidamos esa cuestión importante de que cada vez que nos veamos, saludarnos. ¿Por qué? Porque los que trabajamos en el sector salud sabemos que la vida es finita, en cualquier momento se nos puede ir. Nos puede pasar cualquier contingencia y se nos va. Entonces, por consiguiente, lo interesante de los espacios laborales, por ejemplo, en el sector salud, es con ese estímulo tan aparentemente sencillo, uno construye un estado saludable, un ambiente de trabajo saludable. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se siente hoy? ¿En qué le puedo ayudar? Ese tipo de estímulos tienen implicaciones en las emociones. Bueno, pero muchas veces los compañeros no saben cómo tratarse, no saben manejar las diferencias. Entonces, ¿cómo usted le diría a una persona que trate de aceptar la personalidad de otro paciente, bueno, de otro compañero, sin que le afecte a usted? Interesante, porque eso que usted me pregunta tiene que ver con la empatía, con la capacidad de ponerme en el lugar del otro y saber que no en todo momento estamos bien o estamos felices,
y que el ser humano tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a sentirse mal, tiene derecho en algún momento a no dar un buen rostro. Y tiene que trabajarse, ¿verdad? Eso. Pero, ¿por qué? Porque no todos los días son soleados. Ajá. Hay días grises, hay días complicados, hay días donde tenemos emociones de angustia, de dolor, de tristeza, por diversos motivos. Entonces, en las organizaciones, a veces descuidamos que estamos relacionándonos entre personas y que como somos personas, existe la posibilidad de equivocarse y de enmendarse. Entonces, eso lo podemos hacer construyendo empatía, solidaridad y acercándonos a la otra persona, esperar que esa emoción que tuvo de rabia se baje y acercarse y le digo, estoy al pendiente de vos cuando necesites conversar, cuando necesites hablar, podemos hablar. Entonces, siempre mostrarle a la persona apertura. Pero en cambio, lo que ocurre en los entornos laborales es que la gente se aparta de esa gente, se aleja, en lugar de darle el apoyo requerido, en lugar de acercarse. ¿Ya? Porque interpretamos que la gente quiere espacio. Sí, quiere espacio, pero también requiere sentirse en un equipo de trabajo que le da estabilidad emocional. Por ejemplo, a propósito de esta primera parte de qué son las emociones, cuando una situación estresante es evaluada por una persona como un reto o un desafío, las emociones asociadas son de esperanza, de optimismo, de alegría y de confianza. Entonces, miren qué interesante cómo la representación que se haga la persona, los significados que le dé la persona a un hecho de una situación laboral, marca la diferencia para que un problema se resuelva o se haga más grande o se complique más. Una emoción que es muy frecuente en los ambientes laborales es el orgullo. Y por orgullo, en ocasiones no se sabe dispensar las dificultades, los errores de las demás personas. Imagínense cómo una emoción como el orgullo puede alejarnos de un equipo de trabajo. Y más si son ambos supervisores. Sí, y si ambos son supervisores o jefaturas, entonces el ego, el tema de la emoción del orgullo, puede ser mayor. Quiero citar a una colega, a la psicóloga Aurora Sánchez, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Salud Pública, que en una conferencia sobre el cuerpo definió a la salud como la capacidad del sujeto individual y colectivo de mirar al pasado para gobernar el presente, para la construcción de futuros viables. Menciono a la profesora Aurora Sánchez porque en ocasiones se hacen unas dicotomías entre cuerpo y mente. Doctor, ¿y qué significa eso? Sí, yo todavía sigo, porque es un debate que hay en el ámbito de las ciencias de la salud, esa división que hay entre la mente y el cuerpo. En realidad, en la persona confluye la mente y el cuerpo. Entonces, no es cierto que las emociones están por un lado y la razón está por otro lado. Okay. Porque somos personas. En la persona confluye tanto las emociones como su cuerpo. No podemos separar la mente del cuerpo o el cuerpo de la mente. Por eso ha sido para mí muy interesante que en la primera pregunta que le hice sobre si tiene consultas de tipo emocional, la persona, su principal motivo de consulta es en el ámbito de la medicina, de problemas físicos. Y como usted dijo, que enmascaran las emociones. Y en su caso, los pacientes sí llegan directamente a decir, mira, doctor, es que estoy pasando por un momento de estrés o hay que sacarle poquito a poquito. ¿O por qué consultan? Muchas gracias. En realidad que estamos en una sociedad y en ámbitos laborales que en ocasiones descuidan el tema de las emociones en las personas. Es más, las propias personas se descuidan a sí mismas al no atender su salud emocional, su salud psicológica.
Entonces, muchas veces la persona no consulta, no va al psicólogo porque tiene rabia, porque tiene una emoción de rabia o porque tiene una emoción de enojo. No, eso lo resuelvo solo. Pero es importante consultarlo de un profesional. Y yo le agradezco por eso su pregunta, porque en ocasiones las personas no le damos el valor que tiene algunas personas a buscar ayuda psicológica, ayuda profesional, ayuda en ciencias de la salud para abordar estas situaciones emocionales. ¿Y cómo sé cuándo consultar? Porque yo puedo tener un episodio de rabia o me puedo sentir triste, pero como usted dice, porque me siento triste no voy a ir a consultar. Entonces, ¿en qué momento usted considera que uno debería consultar? Sí, eso tiene que ver con la intensidad de las emociones. Cuando la tristeza deja de ser un evento y se convierte en un estado de ánimo que tiene mayor duración o un estado afectivo en donde ya es más permanente esa sensación, esa emoción de tristeza profunda, ya no deja de ser una emoción como un evento de intensidad y de corta duración, a como hemos definido la emoción. Ya se convierte en un estado afectivo o un estado de ánimo que tiene una mayor duración, que requiere atención. Y eso uno se da cuenta porque la persona deja de animarle las cosas que le animaban antes. Puede ser que ya no tenga ganas de ducharse, de bañarse, que ya no tenga ganas de leer, de estudiar, de salir, de relacionarse con los demás. Entonces, todo eso son indicadores de que uno necesita una atención especializada en psicología. Pero no solamente cuando estamos en casos de intensidad profunda de la emoción, también en las emociones leves. Si no cuidamos nuestra salud emocional, corremos el riesgo de que esas emociones se vuelvan más intensas. Sería como consultar como para aprender a manejar las emociones antes de que nos dé algún trastorno, diría usted. Sí, por eso esta charla, este conversatorio está desarrollado entre un médico y un psicólogo, porque queremos desarrollar esa visión de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario. En el Hospital La Católica, esa es una lógica de trabajo, ¿verdad? Pensar en la interconsulta, en el trabajo colaborativo entre los especialistas, entre la medicina, entre la psicología, entre el especialista en terapia física, entre el nutricionista. ¿Por qué? Porque la persona es un todo. No es cierto que tiene un pedacito de emociones, un pedacito de corazón, un pedacito. No, en la persona es cuerpo, mente, emociones, conducta, entre otros aspectos. Bien, pasemos a la segunda parte de nuestro conversatorio, que como hemos dicho al inicio, estaba dividido en 3 momentos. Este segundo momento lo vamos a dedicar a cómo las emociones se presentan en los ambientes laborales. Y aquí quiero mencionar 3 aspectos de enfoques, de conceptos, de cómo se aborda desde los estudiosos de la salud este tema de las emociones en los ambientes laborales. La primera cuestión es la teoría de los eventos afectivos, que postula que los aspectos del ambiente laboral incluyen las condiciones laborales, los roles, el diseño del trabajo, entre otros. ¿Qué significa eso? Que las emociones están dentro de un marco de referencia, dentro de un contexto, no ocurren en el vacío. A veces queremos que las personas no muestren emociones, que sean sin muestras que sean como robot. Pero no, el ambiente laboral, esa es la teoría de los eventos afectivos. ¿Qué significa? Que una mala mirada, que una forma poco amable de solicitar un informe puede afectar las emociones del otro. Pero como usted dijo, a veces todos pasamos por un día malo.
Así es, todos Entonces, podemos ¿qué le pasar por diría un día usted a la persona que está enfrente de la persona que está en su día malo? Porque si usted llega, ¿verdad? Y me trata mal, pues me voy a sentir triste. ¿Cómo puedo hacer yo para que sus acciones no me afecten a mí? ¿Qué me recomiendan? Qué interesante esa pregunta, porque eh, la mayor parte de los tipos de comportamiento en el entorno laboral terminan teniendo incidencia en mi forma de relacionarme laboralmente con mis compañeras y con mis compañeros de trabajo. Estamos en ocasiones ante un mecanismo de negación, de decir, lo que haga la doctora Acuña a mí no me afecta, porque ella para mí no es una persona significativa. En esta frase, en este ejemplo que estoy poniendo, nos encontramos ante un mecanismo de negación. Ciertamente, para algunas personas hay otras personas que son más significativas que otras, que tienen mayor valía emocional que otras. Sin embargo, todo tipo de relación que tengamos con otra persona termina permeando, termina incidiendo en mi relación con mis compañeros. ¿Y usted cree que uno aprende a ser como esa persona que me está afectando emocionalmente? Por ejemplo, y no es, ¿cómo le digo para que no suene feo? No es un secreto que a veces muchas personas que trabajan, por ejemplo, en emergencias, entran muy pollitos, digámoslo así, y conforme va pasando los años, se van haciendo como más duros. ¿Qué piensa usted de eso? Interesante, eso me permite explicar otro enfoque de cómo se presentan las emociones en los ambientes laborales, que tiene que ver con el trabajo emocional. Así se llama el enfoque, trabajo emocional. ¿Qué significa eso? Se refiere a cuando una persona trabajadora requiere desplegar estados emocionales particulares. Requiere desplegar estados emocionales particulares. Ese Sería ejemplo como que de usted, adaptación. sí, pero ese ejemplo que usted me está haciendo saber muestra un estado emocional particular. De apartarme, de replegarme, O tomar, de una emoción de miedo. o tomar la actitud de las otras personas. Sí, aquí lo interesante es, a propósito de lo que usted dice, es estar constantemente revisándonos la casa psicológica, la casa interior, las interpretaciones y los significados que hago de los hechos, porque se corre un riesgo. Un riesgo es relacionarme con el otro en función de lo que haga o deje de hacer el otro, no en función de sus decisiones, sino en cómo me trata Como la para otra encajar, persona. diría usted. Exactamente. Entonces, aquí lo ideal es una actitud muy interesante que se dice en la psicología, que es la asertividad. Ser asertivos, es decir, expresar emociones, expresar mi punto de vista, mi parecer, hacer solicitudes de informes o de trabajos o de colaboración de la forma más alegre posible. En ocasiones no se va a poder, pero hay que buscar cómo intensificar esos espacios de emociones, de alegría, de gozo, de felicidad, teniendo presente que en ocasiones no siempre se puede hacer eso, porque si no, perdemos de vista que somos personas, que somos seres humanos. No somos ángeles para esperar que todos estemos en una felicidad constante o en una alegría constante. No, es parte de la vida sentir tristeza, sentir dolor, emocionarse con enojo, emocionarse con rabia, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, el día que las vayamos interiorizando en los ambientes laborales, dentro de una lógica de clima organizacional, ¿verdad? Que se estudia en muchas de las instituciones, va a haber una transformación en estos procesos emocionales. Bien, otro enfoque que quiero mencionar a propósito de cómo las emociones se presentan en los entornos laborales
tiene que ver con la disonancia emocional. ¿Qué es la disonancia emocional? Es la inconsistencia o aquello que las personas trabajadoras requieren desplegar en estados de ánimos que no coinciden con su pensar y sentir. Entonces tenemos una disonancia emocional cuando hay una diferencia entre lo que se siente y cómo se tiene que comportar una persona ante determinada situación laboral o ante un impacto negativo en el ambiente laboral. ¿Qué tenemos aquí en este enfoque de disonancia emocional? Que en ocasiones hay un cortocircuito entre lo que la persona piensa, siente, se emociona y hace. ¿Cómo me explicaría eso? Bueno, no solo a mí, también a los demás. Claro, por ejemplo, muchas personas piensan y saben que es malo fumar. Uh-huh. Pero y sin embargo, su conducta, su comportamiento es fumar. Y ellos dicen, no, es que estoy haciendo mal al fumar. Entonces, pero eso pasa en los ambientes laborales. Las personas son, en ocasiones, no siempre, pero en una buena parte, saben, conocen, piensan que están actuando mal con un compañero o compañera de trabajo. Y les da una emoción de tristeza. Sin embargo, se comportan siguiendo de una manera poco positiva con el compañero y con la compañera. Entonces, ahí es donde tenemos el enfoque de disonancia emocional. Muy bien, vamos a pasar para ir finalizando en el aspecto del manejo de las emociones en los entornos laborales. Aquí tenemos una visión de una primera opción de prevención primaria. ¿Qué vamos a entender por eso? De prevención primaria para el manejo de las emociones en los entornos laborales. ¿Esto en qué consiste? En modificar o eliminar las fuentes de emociones negativas presentes en los ambientes laborales, orientándolos al cambio organizacional y centrándonos en una serie de actividades vinculadas con el rediseño de tareas con horarios flexibles. En ocasiones las personas experimentan emociones de enojo, de tristeza, porque tienen horarios laborales inflexibles. Uh-huh. Entonces eso implica que una primera forma de hacer un manejo de emociones desde una lógica de prevención primaria tiene que ver con ese rediseño de tareas y de horarios laborales. Bueno, ya se inició. Ya se inició, ¿verdad, doctora Acuña? Internacionalmente hay un estudio, bueno, están estudiando cómo se da el trabajar 4 días a la semana y el resto que lo puedan usar para su disfrute. Es muy interesante esto que nos dice de la cantidad de horas laborales, uh-huh. Porque hay una visión de que el que trabaja más horas es el que tiene más compromiso en el trabajo. Uh-huh. Y eso hay que desmitificarlo porque es un mito. En otras realidades, como en los países nórdicos, se ha descubierto que una menor cantidad de horas puede lograr un ámbito laboral y un estado de salud más satisfactorio. Porque la cuestión no está en cumplir el horario, sino que las horas que le tocan trabajar a uno realmente las invierte en trabajar y en no distraerse, porque también tenemos que en ocasiones hay muchos distractores en el ambiente laboral. Por eso algunas empresas, algunas instituciones han optado por quitar el internet en los ambientes laborales, por quitar los teléfonos celulares, porque la gente no utilice el WhatsApp o no lo deje instalado dentro de la web en la computadora que está trabajando, ¿verdad? Porque estamos en una realidad, en unos ambientes laborales donde las personas quieren tener muchas ventanas abiertas, uh-huh. Porque eso
para estar con esa sobreestimulación. Entonces, todo esto nos tiene que hacer ver qué modificaciones tenemos que hacer para que hayan emociones de orgullo por hacer el trabajo bien, porque hay una emoción vinculada con la parte positiva del orgullo y hay otra emoción de orgullo vinculada con aspectos negativos, es decir, con el hecho de que no te permite negociar, disculpar al otro. Pero el orgullo, en un sentido positivo, es vital, porque le permite a la persona sentirse satisfecha por el trabajo bien hecho, por ser un buen profesional, un buen padre de familia, o un buen trabajador, una buena trabajadora. Muy bien, entonces otro aspecto que es vital dentro de esta prevención primaria para el manejo de las emociones, que es ya la tercera parte de este conversatorio con el que ya estamos finalizando, tiene que ver con tomar en cuenta el punto de vista de la persona que trabaja conmigo. Eso es crucial, hacer partícipe a la persona trabajadora del desarrollo de su propia carrera profesional. En ocasiones tenemos especialistas en comunicación en las organizaciones, pero las juntas directivas de las empresas a veces parecen saber más que ese especialista en comunicación. Entonces, ¿cómo logramos congeniar el punto de vista de una junta directiva, de una empresa, de una institución, con el trabajo que ya está realizando como especialista un comunicador o una comunicadora? Por eso es vital hacer partícipe al otro de las decisiones y decirle, usted cómo puede enriquecer, cómo puede mejorar esto. Porque si no, se pueden generar emociones de tristeza, de dolor, de desánimo, de rabia, de disgusto, ¿verdad? Otra cuestión es construir equipos cohesionados. En algunas empresas, en algunos entornos laborales, parece que lo que se promueve es la pelea y la discusión entre los compañeros. Hay compañeros que se encargan de emitir juicios sobre otros compañeros o compañeras. Sin ser parte de la jefatura. Las propias jefaturas también. Hay casos en donde la jefatura generan esos ambientes de peleas. Entonces parece ser que no tenemos equipos cohesionados, sino más bien fragmentados. Y entonces, ahí ¿qué está por medio en esa cohesión? Las emociones. El grupo se cohesiona, bueno, estamos hablando de ese aspecto en particular en el conversatorio, claro que hay otros factores, pero el día de hoy le estamos dando ese valor a la cuestión emocional. Si yo me siento alegre, contento con mi compañera, con mi compañero de trabajo, pues yo me cohesiono, sabiendo que la otra persona tiene sus defectos y sus virtudes. Porque la cuestión es ese punto de equilibrio, ¿verdad? Para no tratar a los demás o no pedir a los demás más de lo que nos pueden dar. Entonces, ¿considera usted que las empresas deberían tener, aunque sea un programa de manejo de emociones? Sí, deberían de tener dentro de los programas de bienestar o de psicología o del psicólogo. Es más, hay instituciones como Google u otras que tienen el departamento de la felicidad. ¿Por qué? Porque están preocupados por esa emoción que es crucial para lograr un ambiente laboral competitivo de alto rendimiento. Cuando la persona experimenta esa emoción de la felicidad, las cosas fluyen mucho más rápido. Entonces sí, efectivamente, dentro de las instancias de recursos humanos o de los departamentos de psicología o de bienestar, programas de bienestar en salud, en donde debemos de tener esta visión que estamos teniendo en este momento, tanto una médica como un psicólogo, estamos abordando un tema dentro de esa lógica de considerar a la persona como un todo y no como una parte, como un todo. Otro aspecto para prevención primaria, para el manejo de emociones en los entornos laborales, tiene que ver con proveer de apoyo social y realimentación entre supervisores y compañeros de trabajo. ¿Qué vital es eso? Hacer evaluación de los equipos de trabajo, pero que los equipos de trabajo también evalúen a sus jefaturas, también evalúen el estilo de dirección, el estilo de liderazgo, el estilo de cómo se solicitan las cosas. Porque eso repercute en la emoción de la persona.
eso repercute en el estado de ánimo, en el estado afectivo del otro, de la otra persona. Entonces, esto es crucial, ¿verdad? Que esa realimentación que sea bidireccional, que sea también entre los propios compañeros, entre iguales, entre homólogos, y también entre el equipo de trabajo y la jefatura. Bueno, Para lograr esa visión, ¿no? pero supongo que cuando uno evalúa a una jefatura, creo, ¿verdad? Que uno se sentiría muy nervioso de cómo va a reaccionar la jefatura. Yo puedo evaluarlo a usted porque usted es mi compañero, pero si yo llego y evalúo a mi jefe, ¿tendré alguna consecuencia por eso? ¿Cómo hago? Sí, excelente esa observación porque nos hace ver que en ocasiones está la emoción del miedo. Ajá. La emoción del miedo que se da por actitudes de revanchismo. Porque el otro, en lugar de aproximarse a la otra persona, construye muros imaginarios, ¿verdad? Es que el otro es así, es que habla de esta manera, es que me mira de esta manera, pero eso no necesariamente es el hecho que ocurre, sino son las significaciones, las interpretaciones, los significados que le da la persona. Pero no necesariamente es que el otro compañero me haga eso. Y aunque el otro compañero lo hiciera, la pregunta es, ¿por qué usted le da ese significado? Entonces, los significados que le damos a los hechos laborales facilitan, propician las relaciones laborales o las perjudican, porque efectivamente la emoción que prevalece en los ámbitos laborales es el miedo, es la culpa, es la pena, porque cuando una persona se equivoca, pareciera que los espacios laborales son especialistas en señalar ese error y el resto de su comportamiento. Volvemos al hecho, estamos trabajando con personas, entonces las personas se equivocan. Ajá. El gran detalle, por eso estoy mencionando como una medida de prevención, de promoción de salud para el manejo de las emociones, la realimentación constante, pero una realimentación asertiva, no una realimentación desde la amenaza y la coerción. Pero a veces eso sí les afecta mucho a los pacientes, porque me han llegado y me han dicho, es que tuve un error, mis compañeros se alejaron, entonces ahora soy, por decirlo así, el patito feo de la empresa. Sí, eso es muy frecuente. Y por eso estamos desarrollando este tipo de conversatorios, para hacer ver que esa persona también necesita apoyo, necesita respaldo, necesita ser escuchada y necesita de una nueva oportunidad. Es que todos hemos llegado a lo que somos gracias a que hemos tenido oportunidades para seguir adelante. Entonces, ¿usted considera que está bien no estar bien de vez en cuando? Es que eso es parte de la vida. Tener momentos de dificultad, tener momentos de tristeza, tener momentos de dolor, tener emociones de angustia, tener emociones de culpa. La cuestión es cuando esas emociones se intensifican o desbordan a la persona. Pero es que esas emociones son parte inherente, son parte cotidiana de la persona. Si usted las niega, se está negando a sí mismo, a sí misma, como ser humano. Porque si no construimos un ideal de persona, no una persona en la realidad. Bueno, voy finalizando con dos aspectos más para el manejo de las emociones en los entornos laborales, que tiene que ver con la prevención secundaria. Y en materia de prevención secundaria, la propuesta es el desarrollo de la autoconciencia y el entrenamiento en habilidades y destrezas de personas trabajadoras y de equipos de trabajo. Es decir, lo que ahora se está llamando habilidades blandas, la escucha, la empatía, cómo nos entrenamos, cómo hacemos espacios donde nos escuchamos mutuamente, donde nos tratamos con consideración y con respeto. En lugar de emitir un comentario del otro de descalificación, referirme al otro en función de sus aspectos positivos. Entonces, considera que cuando un superior
ocupa regañar a un empleado, lo haga de manera privada o al frente del resto de los compañeros como para que aprendan. Es interesante porque eso tiene que ver con los estilos de liderazgo. Hay líderes que prefieren exhibir a las personas y así mostrar que son fuertes, que son robustos. Hay otras personas, eso es una interpretación. Hay otra persona que por cuidar a esa persona que cometió un error, lo llama en privado por aparte. Sin embargo, vemos que parece que socialmente y en los ámbitos laborales pareciera que hay un énfasis en exhibir a la otra persona. Y eso termina deteriorando las emociones en los ámbitos laborales, las emociones personales. Entonces eso constituye muchas veces motivos de consulta en el ámbito psicológico, en donde la gente pues experimenta depresión, ataques de pánico, ansiedad. No pueden decirle a una persona que va a una reunión con una jefatura o con otra persona porque le da sudoración, se siente mal, se le sube la presión o se le baja la presión. ¿Verdad? Porque las emociones, en la mayor parte de ocasiones, tienen un reflejo en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Bien, y finalizamos nosotros con este conversatorio con la prevención de tipo terciaria para el manejo de las emociones. ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Desarrollar programas específicos de tratamiento para recuperar a la persona trabajadora de los múltiples efectos que causa la experimentación de constantes emociones negativas. En ocasiones la gente se siente quemada, se siente gastada. Lo dice verbalmente, pero su emoción no lo muestra así. Ya no quiero más. Ya dejo pasar, hago lo que me digan. Llegan a las reuniones, a las sesiones de trabajo y hacen silencio y solo dicen, sí señor, sí señora. Si eso está ocurriendo en los espacios de trabajo, preocupémonos porque ahí hay emociones de tristeza, de culpa, de miedo, de ira. Sí, al final consultan cuando ya no pueden más, en vez de tratar el problema desde el inicio. Sí, y el mensaje que queremos dejar para finalizar, gracias a la doctora Acuña por acompañarnos en este espacio, este conversatorio, es que las emociones juegan un papel trascendental en nuestras relaciones laborales, que es lo que nos ocupaba el día de hoy. Claro está que ocupa otros ámbitos y sería interesante otro día desarrollar cómo las emociones influyen en el personal de salud. Porque usted mencionó el caso de que hay algunos médicos que optan por expresar que ya determinadas situaciones no les afectan tanto. Sí. Entonces sería interesante en otro momento conversar sobre cómo los ambientes laborales en entornos de salud, en instituciones de salud, ¿Diría usted que pierden la empatía? Influyen en las emociones de las personas. ¿Diría usted que pierden la empatía entonces? Mire, es que la persona, una cuestión es lo que dice y otra la que realmente experimenta o siente en su interior. Entonces, por eso es que no podría dar una afirmación contundente. Más bien habría que desarrollar estudios, que es un reto sobre este tema, ¿verdad? De cómo las relaciones laborales, estos estímulos laborales, terminan afectando las emociones de las personas y la forma en cómo esas emociones hacen que las personas se relacionen con sus compañeros, con sus compañeros de trabajo y con su jefatura. Agradecerle el espacio y si hay alguna pregunta, algún comentario, lo escuchamos. Así que los invitamos a que visiten el Hospital Internacional La Católica, en donde estamos atendiendo todas estas situaciones de tipo emocional desde una lógica integral. Y muchísimas gracias por su atención, doctora Acuña.